Hola amigos, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos y estar con ustedes nuevamente. Hoy quiero hablar de un tema que para mí es apasionante y que me lo sugirió mi amigo Paul, que es alguien que yo considero que entiende de fútbol, sabe de fútbol, y lo hizo a raíz de una afirmación que vengo haciendo hace un par de meses. Y es que yo creo que la fortaleza de esta selección está en el centro del campo, ¿no? Y para ello he utilizado como ejemplo las convocatorias de Fernando Bocha Batista y la actualidad de los futbolistas que ejercen ese rol en la selección. Y gracias a lo que me planteó Paul, me decía, pero ¿te parece que esto sea así? Y encontré en esa duda de Paul la necesidad de explicarlo o de por lo menos exponer por qué yo creo que esto es así. El video no va dedicado, pero sí tiene agradecimiento a Paul, ¿no? A ver, es cierto que la selección, salvo en momentos muy particulares en su historia reciente, y me refiero a los últimos 25 años, se ha hecho fuerte desde el centro del campo. Y con esto no quiero que se confunda mi afirmación con aquella de que Venezuela tiene que tener tanto porcentaje de posesión o tantos pases para llegar al arco rival. No, no, no. Esto va más allá de ello y está relacionado con la comprensión del juego. El fútbol es un juego como cualquier otro en el que no todo se puede hacer con el mismo ritmo o con el mismo tempo, para ser correctos, ¿no? No puedes siempre intentar hacer las mismas cosas de la misma manera porque en esta época en la que acceder a la información es tan sencillo y tan rápido, los oponentes te estudian y obviamente van a tomar recaudos. Mi sensación es que esta selección, por los futbolistas que tiene, por los jugadores que son convocados permanentemente, yo no hablo o no voy a hacer referencia a jugadores que no han sido tomados en cuenta. Me voy a quedar solamente con los que han sido llamados en determinados momentos por el técnico Batista. Esta selección en esa zona tiene una riqueza importantísima de variantes, que por el momento la dinámica propia del equipo no ha logrado que esa zona del campo sea influyente, es decir, que sean estos jugadores, los 3, los 4, los 5 que decida el entrenador colocar, los que determinen los distintos ritmos que debe tener cada partido. Y digo determinen, y esto no es un facilismo, no es creer que nos vamos a imponer y el rival no juega. No, claro que el rival juega y siempre condiciona, por eso es la táctica. La estrategia es todo lo que está previo al partido, los planes, etcétera. Pero la táctica obviamente es la manera que tienen los futbolistas de resolver, de adaptarse y por supuesto de llevar el partido a situaciones favorables, ¿no? Y también obviamente de responder a lo que son las actuaciones del oponente. ¿Por qué digo que la selección no ha logrado imponerse? Porque esta es una selección, y voy a utilizar la frase de Marcelo Bielsa, que juega o que hace que su juego recaiga permanentemente en Salomón Rondón y en Jefferson Soteldo, jugadores, uno que convive cerca del área goleador y el otro muy vertical, muy vertical. Pero la ausencia de juego interior, de juego de centrocampistas, trae como consecuencia no solamente lo del ritmo, lo del tempo que les hablaba anteriormente, que Venezuela se convierta en un equipo previsible porque recupera la pelota y quiere jugar en largo, bien sea por los costados, bien sea directamente a Salomón para que pivotee y descargue a algún compañero, es decir, le entregue la pelota a un compañero que está llegando, sino porque la selección, al no tener ese juego interior, no cambia los ritmos y sobre todo, eh, a nivel defensivo, es decir, cuando pierde la pelota, le permite al rival tener muchos espacios. No en vano, una de las otras grandes figuras de esta selección es Rafa Romo. No me quiero olvidar de John Aramburu, como tampoco anteriormente su lugar era ocupado Alexander González y también tenía rendimientos similares. Eso nos tiene que llamar la atención de por qué el centro del campo, nuestros centrocampistas, cuando los vemos como individuos en otros contextos, es decir, en otros equipos, tienen un rendimiento diferente. Y aquí nos empezamos a adentrar en lo que es el reto
de cualquier entrenador, no solamente de Batista, de cualquier entrenador, que es observar. Cuando uno escucha que un equipo es el producto de que los jugadores se adapten a la idea del entrenador o de que el entrenador se adapte a los jugadores, estamos dejando de lado lo más importante, porque esas son afirmaciones que no te acercan a la comprensión del todo. Al final, claro que el entrenador tiene un gusto y tiene una idea, y claro que los futbolistas tienen unas capacidades propias, pero cuando esos futbolistas en el campo de juego juegan juntos, es decir, empiezan a relacionarse entre ellos, surgen variables, surgen, por decirlo hasta de manera empresarial, un producto que es mucho más de lo que nosotros pudiésemos haber imaginado. No en vano, el holismo siempre nos ha enseñado que un equipo, o el todo, mejor dicho, es mucho más que la suma de las partes. Entonces aquí venimos a la observación. El profesor Julio Garganta, en una charla que pueden encontrar en el canal, y que les pongo aquí el enlace si quieren escucharlo al profesor, decía que una de las cosas que le preguntaban al entrenador de Mark Spitz, ese gran nadador norteamericano, campeón olímpico, era qué había él hecho cuando empezó a entrenar a Spitz. Y la reflexión, la respuesta fue, para mí es contundente. Lo primero que hice fue observar. Observar qué era lo que hacía. Y estamos hablando de un deporte que es individual. Ahora bien, en el caso de un equipo de fútbol, la observación cobra un valor aún mucho más alto. Y voy a explicar por qué. Porque una cosa es decir, bueno, los jugadores que mejor están en sus equipos en el centro del campo son Yángel Herrera, Cristian Cáceres y Brujo Martínez. Para cualquiera de nosotros que no conducimos ni vamos a conducir nunca un equipo de fútbol, es una tarea sencilla. Es casi de estos juegos de computadora. Pero el entrenador tiene algo que nosotros no tenemos, que es esa posibilidad de, a través de la observación, sacar conclusiones diferentes. Y darse cuenta que quizás sí, esos son los tres más hábiles. Estoy poniendo un ejemplo, que se entiendan, no estoy pidiendo que uno de ellos salga. Pero que cuando se juntan, quizás lo que nace de esa sociedad no es tan productivo como si saca uno de ellos e introduce otro. Y aquí es cuando la labor de Batista cobra sentido. Y sobre todo los meses de observación, porque no olvidemos que la selección no compite todos los fines de semana, deben apuntar o deben ser aún más finos, más agudos. ¿Por qué? Porque él tiene que en poco tiempo descifrar quiénes son esos ocupantes del centro del campo que le pueden rendir mejor. Y permítanme retornar al inicio del video. No tiene por qué ser Venezuela un equipo que dé 45 pases antes de llegar al arco rival. No, puede ser un equipo directo, totalmente. Pero en ese ser directo, entonces los centrocampistas cobran una importancia muy grande para evitar precisamente que el rival, cuando recupere la pelota, llegue hasta 3/4 de cancha y llegue con posibilidades de crear situaciones de gol. Ahí está el punto. Entonces, o por un lado, si se quiere ser directo, hay que modificar y de repente jugar con 2 o 3 mediocampistas mucho más cercanos a un perfil que se adapte a ello, o si realmente se quiere, como ha dicho Batista, que Venezuela sea un equipo compacto, con pocas distancias entre líneas, que las distancias de relación permitan un juego más fluido, entonces ver cuáles son los jugadores que le conviene a la selección, a la Vinotinto, en esa zona del campo de juego. Porque si Rondón tiene que pelearse permanentemente con los defensores centrales en zonas cercanas al centro del campo, nos estamos perdiendo la mayor virtud de Rondón, que es el remate, es el olfato de gol. Si Soteldo tiene que, para recibir la pelota, bajar hasta zonas más cercanas al arco venezolano y a partir de ahí regatear, reitero, nos estamos perdiendo las virtudes de Soteldo en la zona que más daño puede hacer. Lo mismo pasa con el resto de los futbolistas. Si nosotros, para que nuestros laterales, sean quienes sean efectivos pasando al ataque, recorriendo la banda, que le den auxilio al futbolista que ya tiene la pelota en esa zona, tanto para que se les pase la pelota o para que
arrastre de marca, si tienen que hacerlo permanentemente en recorridos de 40 y 60 metros a altas velocidades, esos futbolistas no te van a aguantar 90 minutos, pero no los venezolanos, cualquiera. El truco de los equipos con juego asociado que han logrado sostenerse y tener juego, amplitud con los laterales, profundidad con los atacantes, es que no tienen que estar permanentemente jugando pelotas de 40 metros ni haciendo recorridos a alta intensidad de 40 metros. Entonces, estos meses, o menos de un mes que le queda a Batista y a su cuerpo técnico antes de enfrentar a Argentina y a Paraguay, son claves. Son claves porque la selección viene de un periodo en el que parece, aquí no hay verdades absolutas, parece haberse estancado en lo futbolístico. En lo futbolístico. Y ese centro del campo en el cual nosotros vemos que hay 11, 10 futbolistas convocados que como individuos en sus equipos dan un rendimiento superior al que le hemos visto en la selección. La tarea de Batista es encontrar cuál de esos 3, 4, 5, como consecuencia de cómo se relacionan, son los que le van a dar mayor rendimiento a la selección. Entonces, como conclusión, yo creo que este grupo, esta selección, cuando vemos los mediocampistas, vemos jugadores muy talentosos y muy capaces, pero que en el contexto actual de la selección no brillan. ¿Eso qué quiere decir? Que como futbolistas, futbolistas individuales no son futbolistas de grandes posibilidades. No, todo lo contrario, lo son. El tema es que hay que encontrar cuáles son los que juntos, en el campo de juego, le pueden ofrecer a la selección un mayor rendimiento. Tenemos que ver a un equipo de fútbol como un todo, no como partes aisladas. Entonces, si la estadística dice que el Brujo Martínez, por ejemplo, pierde o da malos pases, preguntémonos, más allá de, no, que el Brujo pasa mal la pelota o lo que sea, preguntemos o cuestionémonos si los compañeros que tiene Brujo Martínez son los más adecuados para eso que hace él. Cuestionémonos si Yangel Herrera, que termina siendo una figura importante en el Girona y en la selección, no termina todavía de explotar, si los compañeros que tiene alrededor le están dando esa posibilidad. Entonces, el fútbol es un deporte de equipo, es un juego de equipo. Cuando una pieza, cuando un futbolista ya no está cómodo, todo el equipo va a desentonar. Y esto no convierte a ese futbolista en alguien que no tiene capacidades para ejecutar o para jugar el deporte, sino que esto va de sociedades. Por eso yo en estos videos repito mucho, sociedades, distancias de relación, comprensión. El futbolista venezolano es, al igual que sus pares, inteligente, comprende el juego, sabe jugarlo, en mayor o menor medida según el gusto de cada uno de ustedes. Yo no estoy aquí para modificar eso. Lo que sí creo es que la labor del entrenador es crear contextos en los cuales esos futbolistas brillen, pero crearlos a partir justamente de la observación de cuáles son los jugadores que él cree que le pueden dar mayor rendimiento. Yo creo que esa es la gran labor, el gran objetivo de un entrenador, el gran objetivo, en este caso, de un seleccionador nacional como Fernando Batista. Con poco tiempo de entrenamiento, sí. Como decían los amigos invisibles, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. No vale la pena o no hay ningún tipo de razonamiento lógico de llorar, de quejarnos. Esto es lo que hay. Y el resto de las selecciones tienen el mismo panorama. Es decir, estamos compitiendo en igualdad de condiciones. El centro del campo, para mí, puede ofrecerle a Venezuela la mayor fortaleza por esto que les estaba hablando. Porque tiene jugadores que pueden ayudar a controlar el tempo, pueden dar pases filtrados, pueden ordenar a la selección en su reorganización defensiva, en su reorganización ofensiva. Pero la labor es encontrar cuáles, sean 3, sean 4, sean 5, le puedan dar el mejor rendimiento a la selección. Y se llamen como se llamen. Porque lo vemos en el resto de las selecciones. De repente hay futbolistas que dan un gran rendimiento a su club y en la selección son suplentes. No son caprichos de entrenador, sino que los entrenadores tienen como primera tarea observar. Y tienen, a diferencia de nosotros, el conocimiento interno de que proporciona esa observación, esa convivencia. Entonces, yo creo que por ahí pasa el reto de Batista
de cara a los próximos partidos y por supuesto el resto de los partidos. Esto va evolucionando, esto va cambiando y exige, cuando les hablaba el otro día, updates, estas actualizaciones permanentes. Pero Venezuela tiene jugadores para que el centro del campo se convierta en una fortaleza y no en una simple zona de tránsito.